Segundo bloque en 6 de Noticias, segunda edición. Como decíamos, ya estamos con Darío Urrejola, que es una de las familiares de víctimas de la violencia y la inseguridad, una asociación que se formó ya hace varios años en la ciudad de Santa Fe y que lamentablemente va teniendo cada vez más integrantes. Y si tiene más integrantes, porque estamos hablando de personas que mueren en un hecho de inseguridad, en un hecho de violencia y que buscan algún tipo de refugio para poder seguir con la causa judicial, algún tipo de contención que muchas veces no encuentran en las diferentes esferas del Estado. Darío, gracias por haber venido, es muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, Darío, la intención era hablar de lo que va a ser este domingo, 1 de mayo, apertura de sesiones en la legislatura, una plaza que no va a ser la primera vez. Hace 2 años también se habían movilizado, elevando el reclamo por estos hechos de homicidio que no paran, por un lado, porque estamos en una semana muy violenta inclusive, pero además que no avanzan en la justicia. Exactamente, nosotros lo que tenemos programado para el día domingo con la asociación es un acto de presencia más que un reclamo, porque queremos que se nos empiece a observar y se nos empiece a atender a nuestros reclamos en forma más directa de lo que se está haciendo hasta el momento. ¿Qué significa esto? Digamos, ustedes ven que hay muy poco diálogo, muy poco contacto entre las autoridades y la asociación. Exactamente, mira, yo creo que el problema de la inseguridad hoy está en manos de 3 pilares muy importantes, que son los 3 poderes constitucionales que gobiernan la provincia: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Con el Ejecutivo y con el Judicial, en estos últimos 2 años hemos tenido un contacto mucho más fluido que lo que teníamos hasta hace un tiempo atrás, y estamos en reuniones periódicas en las cuales tratamos de aportar ideas o de recibir informes de lo que se está haciendo por la seguridad. No así pasa lo mismo con el Poder Legislativo, que en los 10 años que tiene la asociación nunca fuimos recibidos, nunca nos han respondido a los pedidos de audiencia o a los pedidos de reuniones con ellos para saber cómo estamos. A tal caso es que hoy nosotros no sabemos si en realidad dentro del Poder Legislativo hay una comisión que prevea los casos de inseguridad. Claro. Existe una comisión de seguridad en la Cámara de Diputados, también en el Senado, pero ustedes la verdad que desconocen porque nunca lo han convocado, por lo menos en esta nueva gestión. Exactamente, lo desconocemos, ni sabemos quiénes son los integrantes, ni sabemos cuáles son las actividades que están desarrollando. Yo creo que a veces los envuelve una cierta soberbia, como que son omnipotentes y son ellos los únicos que pueden llegar a solucionar el problema, pero nosotros no vemos ninguna solución, ni por asomo. Y en los contactos que mencionabas que mantenían con integrantes del Ejecutivo o del Judicial, ¿qué tipo de avances han logrado en estos 10 años? Mira, acá se ha logrado un avance muy interesante. Nosotros hace 2 años que ya tenemos por parte de la municipalidad un abogado en forma permanente que asesora a las víctimas, a los familiares de las víctimas, ¿no es cierto?, en este momento, para que no se sientan desprotegidos, no se sientan solos. Tenemos que ser realistas. Un ciudadano normal, hasta que no le ocurre un hecho como nos ocurrió a nosotros, no sabe cómo desarrollarse en la parte judicial. Uno va al Palacio Judicial y sube la escalera a tribunales y no sabe dónde ir. Y no sabe dónde ir, no sabe para qué lado agarrar. Entonces tratamos de guiarlos y de llevarlos. Nosotros no conformamos parte de ninguna querella, ni conformamos parte del reclamo judicial de los familiares, pero sí necesitamos el apoyo y el seguimiento del caso paso a paso. Eso los acerca, digamos, lamentablemente a esta nueva realidad que tienen que vivir, de muchas veces peregrinar en tribunales y muchas veces golpear puertas y no tener respuesta. Es algo bastante difícil, digamos. En tu caso, bueno, hace poco hablábamos de este juicio abreviado, lo que se ha acordado, pero en muchos casos no se llega a nada. Yo te diría que el 90 o el 95% de los casos no se llega absolutamente a nada. A nada, te digo más, y creo que la nombro hoy a Catalina y a Graciela, que son integrantes de la comisión, son 2 guerreras de muchos años en esto. Ya se han diplomado en asistencia a los familiares de víctimas de tanto ir al tribunal, y ya saben cómo encarar cada una de las cosas. Bueno, inclusive nos tocó la última vez que hablábamos con Graciela por la detención de esta persona que podía estar involucrada. Ella misma nos decía: mire, yo soy muy cautelosa, por ahora no quiero apresurarme, y lamentablemente 2 semanas después o 3 semanas después salía en libertad porque no había nada
que lo ate a la causa. Eso deben ser golpes muy duros para quienes desde hace años vienen pregonando por la justicia. Sí, lógicamente que son muy duros y a veces te diría que no los quiero comparar ni los quiero poner en el mismo nivel como los golpes duros cuando perdemos a nuestros seres queridos, pero cuando estamos esperanzados en que una justicia que es lenta, hace un rato veía la noticia de la inundación. Claro. 13 años pasaron y todavía no tenemos una solución. No puede haber una justicia tan lenta. Eso favorece enormemente a quien comete el delito. Porque los tiempos avanzan y son mucho más rápidos y favorables a ellos que a quienes comenzamos a pedir justicia o empezamos a querer que nos acusen a nuestros asesinos de nuestros padres. Hace 2 años, cuando se manifestaban también en la legislatura, había ocurrido un incidente, si se quiere. Luego, bueno, fueron convocados por el propio gobierno al acto del 25 de mayo, recuerdo, aquí en nuestra ciudad. Bueno, la idea ahora es, como dice, marcar actos de presencia, pero evitar estos hechos, porque lamentablemente después terminan siendo noticias por lo que no quieren ser noticias. Lógicamente, o sea, nosotros somos de por sí una asociación que hace su reclamo en paz, o sea, en armonía, trata de ser coherente y pedir. Lógicamente, a veces pues somos más duros con el discurso que con las acciones, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos acciones de dureza, ni de agresividad, ni nada por el estilo, porque si estamos en contra de la seguridad, es porque la inseguridad la produce la violencia. Entonces nosotros no podemos ser partidarios de la violencia. No somos nunca partidarios de la violencia. Sí queremos el diálogo, queremos la coherencia y queremos ver en qué se avanza y en qué no. ¿Qué te pasa cuando, por ejemplo, en esta semana escuchás que día tras día hay un homicidio, 2 homicidios, personas que entran malheridas o graves al hospital Cuye? ¿Cuál es tu sensación por lamentablemente sufrir lo que sufriste y además formar parte de una asociación donde hay varias familiares de personas fallecidas? Es una mezcla de sensaciones. Uno se siente bronca, siente dolor, siente hasta resignación. O sea, nosotros desde el punto de vista de nuestros casos, que ya sabemos que lo que ha pasado, lo tomamos de esa manera, pero lo peor de todo es que la sociedad, quien no ha tenido ningún problema, lo toma como un hecho cotidiano. Sí, un número, lamentablemente, como muchas veces se habla de que somos números en un mercado laboral o en una sociedad de consumo. Contamos también fallecidos, muertos, personas asesinadas sin pensar lo que hay detrás de estas personas. Lógicamente, hoy tenemos el índice de asesinato más grande del país. Es así, o sea, lamentablemente es así, o sea, es un récord bastante amargo para la provincia, pero lo tenemos. Y entonces, ¿quién nos soluciona ese problema? ¿Quién sale y pone la cara ante una cámara y dice, nosotros somos responsables y vamos a luchar? Ninguno. Nadie, más allá de, te vuelvo a repetir, del buen trato que tenemos con el Poder Ejecutivo, con el Judicial y con los legisladores que no tenemos hoy. Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Darío, la idea es concentrarse directamente a las 11, está prevista la convocatoria de la Asamblea, concentrarse un rato antes en la legislatura, en un sector particular de la plaza, para gente que a lo mejor quiera ir y apoyarlos el domingo. Vamos a tratar de estar lo más cerca posible de la explanada, donde entren los legisladores, porque ojalá algún familiar, algún amigo o algún asesor de esos que están muy bien pagos por los legisladores nos vea o vea hoy esta pequeña charla que tenemos contigo, a la cual te agradezco muchísimo. Se pueden arrimar los legisladores para nosotros, para empezar a abrir una puerta y poder tener un diálogo con ellos, tratando de solucionar esta inseguridad que día a día nos está ganando y nos está llevando muchos seres queridos a la muerte. Darío, gracias por haber venido, muy amable. No, gracias a ustedes como siempre al lado nuestro, y permitime llevar mi saludo y mi fuerte apoyo a toda esa gente que hace 13 años sufrió la inundación en Santa Fe. Gracias, muy amable. Perdón. Nueva pausa en CD Noticias, segunda edición, ya regresamos. Why did it bring me the silver? Why did it bring me the gold? Why did it bring me the father? Even from the gallows for yeah. What did you? Yeah. What did you? Why did you bring me? Keep from the gallows for an olden time years ago, when you put a man in prison behind the bars in jailhouse. If you had 15 or 25 or $30, you could save from the gallows pole, cause they're going to hang him.